El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy queremos saludarles de una manera muy especial. Qué bueno poderte saludar a través de las redes. Qué bueno poderte decir que Dios te ha dado un nuevo día para que tengas una nueva oportunidad de acercarte a Él. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la Escritura. Y hoy tenemos un hermoso tema, el cual vamos a empezar a hablarte y a explicarte de lo que tiene que ver cómo Dios te perdona. Mucha gente nos escribe, mucha gente nos pregunta, hay dudas, pero no he logrado hacerme entender de cómo tú obtienes la justicia o la justificación de Dios. No hay una píldora, no hay nada instantáneo para que tú puedas recibir de Dios. Necesitas un compromiso. Por eso el Señor muy claramente le habló a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y el apóstol dice: cerca está el evangelio en tu boca, la justicia de Dios está cerca en tu boca y en tu corazón. Así que Dios tiene algo muy importante para hablarte hoy, para transmitirte, para decirte que estás a tiempo de acercarte a Él. Pero vamos a iniciar con una oración. Vamos a encomendar a Dios este programa, este tiempo. Vamos a pedir que su misericordia venga a su vida, que la gloria de Dios descienda a su corazón, que en esta hora tú puedas sentir la presencia de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Venimos ante ti agradecidos por este nuevo día, porque un nuevo día no indica el paso del tiempo. Un nuevo día significa un día más de obtener tu misericordia, de obtener tu perdón, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo te pido que tomes mi mente, que tomes mi corazón, que a cada persona que me ve, tú prepares el ambiente para que ellos puedan recibir el evangelio de parte tuya, para que sean tocados por el poder de tu palabra, para que en esta hora hayan milagros y prodigios de una manera sobrenatural, para que en esta hora cada persona pueda recibir de ti, que salga la duda. Oh sí, Señor, yo te pido que todos aquellos que me ven, salga toda duda, toda incertidumbre, toda zozobra, toda sombra de incredulidad que salga de sus vidas. Mira aquellos que sufren a causa de la enfermedad. Tú eres Dios sanador. Enviamos tu palabra, porque tu palabra misma dice: envió su palabra y les sanó. Envío la palabra en esta hora para que tu vida sea sana. Envío la palabra de Dios para que tu vida en esta hora sea transformada, renovada por el poder de Jesucristo. Oh Padre Celestial, salva las vidas, salva los corazones. No queremos predicar un evangelio que incentive emociones y despierte sensaciones. Queremos hablar tu palabra, porque tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que puede resistir las embestiduras del diablo. Sí, Señor, tu palabra, cuando Jesucristo fue tentado. Oh sí, Señor, cuando fuiste tú tentado, tú dijiste tu palabra, hablaste la palabra,
confirmaste la palabra. Y aunque Satanás también quería usarla, no tuvo poder, no tuvo argumento, no tuvo nada para poder resistir al poder de tu palabra. Y aunque la Escritura dice que le dejó por un tiempo y se fue, oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el momento de la prueba. Ayúdanos en el momento de la dificultad. Que nuestra fe no mengüe. Que nuestra fe y nuestra confianza en ti se afiance. Que la palabra abra nuestro corazón, Señor, para que así el ayuno y la oración puedan tener un propósito en mi vida, más que ser una forma de hallar tu justicia. No, Padre Celestial, porque a través de la teología encuentro el conocimiento tuyo. A través del conocimiento en tuyo encuentro el propósito para orar, ayunar, ir a la iglesia, porque de lo contrario me estaré volviendo un religioso más, una persona conformista, una persona que trata de acallar su alma, tratando de hacer cosas, obras que a ti no te agradan. Yo te pido, Señor, que obres de una manera poderosa. Todas aquellas personas que han llamado a pedir oración, los ponemos delante de tu presencia. Y te pedimos a ti que tú te hagas propicio a cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Gracias por compartir nuestras prédicas, los versículos. No nos molestamos en que tú los puedas usar, los puedas compartir, puedas evangelizar a través de tus redes sociales, que puedas evangelizar a través de tu perfil. No nos molesta. Por el contrario, nos da alegría de que la palabra de Dios corra y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Es el único propósito que hay en nuestro corazón y es la razón de ser de nuestro ministerio. Que tú hables a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Quizás tú no tienes el tiempo para realizar todo lo que se hace detrás de un versículo, pero sí lo puedes compartir, tú lo puedes pegar en tu estado, en tu perfil, no hay problema. Lo mismo nuestras prédicas, si tú deseas hablar de lo que hablamos, puedes hacerlo libremente, porque no es algo que hemos llamado como un material personal, no, es la palabra de Dios y queremos que tú crezcas. Alguien decía, es que la teología a Satanás no le tiene miedo. Hoy quiero decirte que la teología es el conocimiento de Dios. Y cuando tú adquieres conocimiento, te es más fácil ayunar, te es más fácil orar, te es más fácil leer la palabra porque la entiendes, te es más fácil ir a la iglesia porque la anhelas. Pero cuando tú no tienes un conocimiento y tratas de tapar, ocultar tu falta de conocer a Dios, es cuando vienen toda esta serie de argumentos que a la final no edifican. Hoy hablaremos de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. El apóstol llega a un punto neurálgico, a un punto clave, al clímax de la predicación. Y tiene que ver, porque a través de la historia, estos pasajes se han usado como el credo de la iglesia cristiana, donde se habla en un solo versículo todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Pero antes de ello, tenemos que estudiar el versículo número 8 de la hermosa carta a los romanos. No hemos salido. Yo quiero que tú te edifiques, que tú crezcas, que tú puedas entender y comprender el reino de Dios.
Por eso hemos titulado a nuestra predicación La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol presenta lo que es el Evangelio de Dios, la justicia de Dios, que reposa en Cristo, pero que se recibe por medio de la fe. Y es que muchos hablan del Evangelio. Unos lo hacen por contienda, otros lo hacen por vanagloria, otros lo hacen por negocio. Pero tú debes saber que la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la justicia de Dios. Por eso el énfasis del apóstol Pedro en hablarle a aquellos judíos que se encontraban celebrando esta hermosa fiesta en Hechos capítulo 2, que estaban de todas las ciudades, y él les dice: bautícese en el nombre de Jesús. Porque es que el bautismo, el unirme, el identificarme con Cristo, me hace obtener la justicia de Dios. Pero tampoco de ello yo puedo hacer una doctrina y decir solo Jesús. Porque todo lo escritural, ¿a dónde queda? ¿A dónde queda la revelación del Padre con Israel? Porque recordemos que nosotros somos adoptivos y no podemos salir con una serie de doctrinas que hasta el día de hoy ni siquiera el mismo Israel lo ha hecho. Israel espera a su Mesías, porque ellos rechazaron al Mesías que Dios envió. Por lo tanto, hablar de una doctrina solo Jesús es un error. Solo Jesús puede salvarnos. Solo Jesús nos va a librar del pecado que ha de venir. Seremos enjuiciados por Jesús. Dios Padre le ha entregado la autoridad. Por eso tú debes entender por qué se habla y por qué el apóstol Pablo también comienza a hablarnos y a decirnos que en Jesús está la justicia de Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo número 8. Léelo conmigo ahí en la pantalla. Mas, ¿qué dice? Repite conmigo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que, sin duda alguna, esta es la base de la doctrina cristocéntrica. El de confesar. ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesús es mi Salvador, que Él ha venido a redimir mi alma. Y es que Jesús es la justicia de Dios. No podemos negar. Debemos confesar que no hay salvación en otra persona que no sea en el Mesías prometido a la nación de Israel. Salimos del versículo 7, donde hay dos doctrinas que le es difícil, aún en este tiempo, los judíos asimilar, entender, en otras palabras, masticar. Y tiene que ver con la encarnación y la resurrección. ¿Por qué la encarnación? Porque la persona, cuando yo hablo de persona, estoy diciendo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es una persona. Y Él, en su tiempo cuando vino a la tierra, estuvo con nosotros. Para los judíos no era más que un profeta. Muchas veces tú haces lo mismo.
Cuando en tu corazón empiezas a negar la doctrina. Y el Señor, que es tu Salvador, lo conviertes en una persona más. Porque le das más importancia a las cosas que tú haces que a lo importante de la vida en Cristo, que es disfrutarla. Mucha gente se consagra tiempos a servir al Señor y eso está bien. Pero eso no nos va a sumar. Muchas personas se llevarán grandes sorpresas. Yo recuerdo hace mucho tiempo un anciano que decía, tráelos, Señor, tráelos. Y a veces sus gritos eran tan molestosos a nuestros oídos que preferíamos que se callara. Pero Dios, a través de esa declaración, traía miles y miles de personas al arrepentimiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, dice la Biblia, léelo ahí conmigo en pantalla, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos. Léelo. ¿Quiénes estaban atónitos? A los que Jesús les enseñaba. Y decían, o sea, era tanto su asombro que ellos decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estas maravillas? O sea que ellos veían lo que Jesús hacía, ellos veían lo que él enseñaba, pero no le querían aceptar como la justicia de Dios. Por eso el hincapié del apóstol. Y es que yo quiero hacer ese hincapié. Usted que quizás conoce de Dios, uno ve con mucha lástima como creyentes desmeritan, como dijera yo, desvirtúan a aquel que no conoce de Dios. Y están en la misma postura que aquellos que miraban al Señor y le decían, ¿pero quién es este? Sigamos leyendo, versículo número 55. Atónitos, sin explicación alguna de su sabiduría y sus maravillas, pero ellos decían en su respuesta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo número 56 de Mateo. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Atónitos y asombrados. Versículo número 57. Y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí, versículo 58, muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Así que la incredulidad, no solo los judíos, hace que nieguen a su Mesías y que no lo reconozcan como su Salvador, sino la incredulidad es lo que no te ha dejado recibir de Dios lo que Él tiene para ti. La incredulidad. Es increíble que muchas personas, estando en el Evangelio, duden de lo que Dios hizo por ellos. Duden de su salvación. Y se levantan grandes conjeturas. ¿Se pierde la salvación? No se pierde. Y comienzan los debates. Y comienzan cuando tú has perdido lo esencial, el conocer a Dios.
Cuando tú conoces a Dios, te aferras a lo que Él hizo en la cruz por ti. Y si cometiste un pecado, te aferras a que Él te perdona y su gracia es poderosa para sustentarte, levantarte. Por ello el énfasis del apóstol Pablo, para mostrar y demostrar quién es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es aquella persona que ellos no querían aceptar? Ahora, el hecho de que tú reconozcas a Jesús como la justicia de Dios no te tiene que llevar a desconocer toda la Escritura y decir solo Jesús, solo Jesús, Dios, solo Jesús, solo hay un Dios. Y ahí empiezan los debates. ¿Cómo usted me va a decir que hay tres dioses? No, hay un solo Dios verdadero, pero no es solo Jesús, porque entonces los judíos que tienen el conocimiento hasta el día de hoy de que existe Dios su Padre y la manifestación del Espíritu Santo, el cual tomaba a los profetas y los hacía hablar, ¿a dónde queda? ¿Sabes tú más que ellos? ¿Que a ellos se les entregó la ley? ¿Que a ellos se les entregó el conocimiento? ¿Que prefirieron la letra antes del Espíritu? Ten cuidado. Así que la problemática para un judío, la piedra que desecharon los edificadores, era reconocer que Dios Padre había enviado por amor a nosotros a su Hijo. Así que ellos debían aceptar la encarnación y la resurrección. Esto lo hace el apóstol y lo empieza a hablar en el versículo número 7. Pero vuelve y lo retoma en el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 10 de la carta a los romanos. Así que el apóstol, vuelvo y le digo, el apóstol Pablo hace énfasis en que los judíos reconocieran que en la persona de Jesús de Nazaret estaba la justicia de Dios. Por eso Romanos 10:8 empieza a decir, ahora sí estudiémoslo. Romanos 10:8, este hermoso versículo. ¿Qué dice la Biblia? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Mas, ¿qué dice? Tenlo presente, no lo quites. Mas, ¿qué dice? Una pregunta. Más pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿por qué el apóstol dice, está cerca? El apóstol les está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. El evangelio es tan asequible que el apóstol lo presenta de tal forma que no manda a los hombres que hagan algo humanamente imposible o a realizar actos descabellados. No, el apóstol habla de una manera tan sencilla que está diciendo, en otras palabras, ¿qué es lo que sí dice? Ya lo vamos a ver, porque él se apoya en Deuteronomio 30:14, donde también Dios le dijo a Israel que la ley que se las había entregado era de manera asequible. Solo debían obedecer por la fe en Dios Padre. Pero ellos lo rechazaron y lo hicieron letra, y la letra les trajo la muerte. Por eso, la teología hay que estudiarla. Claro que hay que estudiar, porque es el conocimiento de Dios. Me lleva a mostrar a Dios, me lleva a conocer a Dios. Pero no debo tener solo letra, tengo que tener el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo obtengo? Cuando esa teología o ese conocimiento lo someto a la oración y al ayuno. Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca, en otras palabras, nunca se apartará la teología de tu boca.
Pero no solo le dijo eso, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Qué nos lleva el conocimiento de Dios? A la oración. ¿Qué nos lleva el conocimiento de Dios? Al ayuno. Cuando tú estés orando, medita en la palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio es tan cerca, es tan asequible, que tiene un fácil acceso, es tan fácil de comprender, que puede ser oído con nitidez y sin dificultad, por lo cual se obtiene de manera sencilla. En otras palabras, es como un voz a voz, como cuando la familia grande, pequeña, todos los miembros se reúnen a hablar de un tema, y ese tema, los que tienen el mayor conocimiento lo empiezan a expresar y se empieza a debatir, y una vez dado a conocer, comienza todo el mundo a opinar y todo el mundo comienza a tener un pensamiento de raciocinio. Así es el mensaje de Dios. ¿Por qué? El apóstol apela a la explicación donde usa el corazón y la boca. El corazón como testigo que recepciona y por ello invita a la persona a que crea en la forma de alcanzar la justicia. No se trata de un mero acontecimiento o un asentamiento intelectual, en ninguna manera, sino tiene que haber una genuina aceptación del interior. Por eso habla del corazón, que la persona pasa a tener el poder de ser justificado. Por ello, el apóstol dice, hay que hacer una confesión pública. Hay que reconocer con la boca, declarar con la boca lo que hay en mi corazón. Se hace una confesión. ¿Por qué? Porque esa confesión muestra tu nueva condición que te ha llevado a recibir la salvación. Porque de lo contrario, solo sería un llamado de atención. Y ese llamado de atención es como cuando alguien te dice, oye, ven, pero tú ni prestas atención. Entremos en materia. ¿Qué dice Romanos 18? Leámoslo una vez más. Romanos 18. Dice la Biblia, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué quiso decir el apóstol con la expresión griega, una lengua muerta? Ayati leheit, en otras palabras, traducido por la Reina Valera y otras versiones como la Biblia de las Américas, si tú tienes esa versión, o la Reina Valera 1995, entre otras, que dice la palabra griega allá ti lehei, como más, ¿qué dice? Hay otras versiones de la Biblia como la PDT. La PDT traduce esta palabra griega que para Reina y Valera quiere decir más, ¿qué dice? Para la PDT dice más bien. La Biblia dice la PDT. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, si tú tienes esa versión. Dice, las escrituras también dicen, porque Él está trayendo a mente Deuteronomio 30:14. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Todo esto para que te hagas un consenso de qué te quiere decir la Biblia. ¿Qué es, pues, lo que dice? Y la NTV, Nueva Traducción Viviente, en realidad dice. Y la NBI, Nueva Versión Internacional, dice en pregunta, ¿qué afirma entonces? Con esta expresión, y ya teniendo el panorama claro,
Lo que el apóstol está afirmando categóricamente, implícitamente, es que la justicia que procede de la fe, en otras palabras, que la justicia es por fe en la persona de Cristo. Mira lo que dice Romanos 10:17, unos versículos más adelante. Así pues, la fe resulta de oír. Mira lo que dice Dios. Oír el mensaje. Y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Así que lo que habla el apóstol hace un paralelo entre la ley que nos llevó a la muerte y la justicia de Dios en Cristo que nos llevó a vida, que solamente en la persona de Jesús de Nazaret hay el cumplimiento de lo que Dios dijo a la nación de Israel. Mira lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo nos afirma que Él es la justicia de Dios. ¿Qué dice Juan 7:37? Juan 7:37. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo el último día del festival, el más importante. Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Así gritó el Señor. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Versículo número 38. O sea, Él está diciendo: vengan a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿De dónde brotarán los ríos de agua viva? De tu corazón. Sigamos leyendo. Juan 7:39. Con la expresión agua viva, dice la NTV, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en Él. Mira que se habla del Espíritu, no de su otra faceta, no de su otra personalidad, no. Se habla de otra persona, el cual se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Versículo 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Versículo número 41. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. Nada. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Versículo número 42. Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacería del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Versículo número 43. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. El apóstol vuelve así lo mismo que el Señor Jesucristo y se apoya en lo escritural. La palabra griega ayati lehei es nada más ni nada menos que decir: Cristo es la justicia de Dios. Y es que todo tiene un consenso espiritual. Todo. Tal como se obtiene la justicia de Dios, Dios lo dice. ¿Y cómo se obtiene la justicia de Dios? ¿Cómo tú sabes si eres perdonado? ¿Cómo tú sabes
si las maldiciones que venían de generación en generación, como muchos dicen, metámonos en ayuno para que salgan y se destruyan. ¿Cómo tú sabes si todo eso ha muerto? El corazón, tu corazón, mi corazón, juega un papel importante en la salvación. Una vez más, vuelvo y te digo lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 30. Y circuncidará Jehová, vuelvo y te leo, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. ¿Qué hará Dios? Circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Cortar. ¿Qué es cortar? Desmembrar. ¿Qué es desmembrar? Apartar. Si tu corazón no se circuncida, no puedes amar a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Léelo, ahí está, Deuteronomio 36. Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Por qué hay cristianos en derrota? Porque no han cambiado su corazón. No han cambiado su manera de pensar. No han dejado que su alma vaya al Señor. Tanto que ayunan, tanto que oran, tanto que vigilan. Pero ¿de qué les sirve si su corazón, donde emana la vida, no ha sido circuncidado? Yo puedo saber tanto de Biblia, pero si mi corazón no ha sido circuncidado. Porque vuelvo y te repito, el apóstol vuelve a retomar lo dicho por Dios. Porque es que el mensaje no es el ingreso para obtener lo material. Ahí es donde mucha gente ha engañado. ¿Quieres que Dios te bendiga? Recíbelo. ¿Qué es eso? ¿Quieres que Dios ponga fin a tu enfermedad? Recíbelo. ¿Y si a Dios no le place? Porque Él sabe que tu corazón no ha sido circuncidado. Entonces tú crees que eso es solo entrar. No. Pero es que el Evangelio es fácil. Y es fácil cuando tú entiendes que tu corazón debe ser circuncidado. El apóstol no apela en el versículo 8 a hacer otro mensaje. Si tú ves, parece reiterativo, pero cada vez el apóstol y Dios nos va llevando más y más al conocimiento. El apóstol habla de un mensaje confiable. El apóstol le da continuidad a lo dicho por Dios. El apóstol dice que su mensaje tiene que ver con la justicia de Dios. Su mensaje no fue algo nuevo. No. Su mensaje no fue buscando un protagonismo. En ninguna manera. No inventó nada para llamar la atención, sino que escudriñó en las mismas escrituras para testificar que Dios ha declarado su justicia desde tiempos antiguos cuando se promulgó la ley. Mira lo que dice Deuteronomio 30:14. De ahí el apóstol se apega para escribir Romanos 10:8. ¿Qué dice Deuteronomio 30:14? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de vosotros. Está en vuestros labios y en vuestro pensamiento, para que podrás cumplirlo. Dice esta versión, Dios habla hoy. En la Reina Valera dice, está en tus labios y en tu corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver el corazón con la salvación? Porque la única manera de que tu vida sea cambiada y puedas obtener fe es cuando tu corazón ha sido circuncidado por Dios. No hay otra manera. Y es que la fe nace cuando el corazón ha aceptado, ha digerido el mensaje de salvación para que pueda producir un cambio en el interior de quien lo escucha. El corazón, aparte de ser un miembro, porque en la Biblia también
habla como un miembro. En la Biblia hace más énfasis a lo que se designa a la parte inmaterial del ser humano. El corazón en el Antiguo Testamento se describe con la palabra hebrea levat, levat con B. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega cardia, pero ambas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, describen al corazón como el asiento de la vida, la fuente de los pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, afectos, el asiento de los sentimientos, gozo, dolor, amor, deseos y del entendimiento. Así que, ¿qué significa el hombre interior? El corazón, la voluntad, el alma, la mente, la determinación en la voluntad, por lo cual tiene que ver con tu carácter moral. Mucha gente critica a otros. No, es que se puso falda. Bueno, y la hermanita no sabe cómo acortarle a la falda, porque ella en su moral quiere llamar la atención con la falda. Otros se ponen el pantalón y no saben cómo ponerse en eso apretado para que se marque todo, porque su moral está mal para llamar la atención. Dios está diciendo, ¿qué haces tú? ¿Te vistes para agradar a Dios? ¿Te vistes para agradar al hombre? ¿Te vistes para llamar la atención? ¿Te vistes para que los demás te morboseen? ¿O te vistes para decorarte? Y si tienes que trabajar, usas tu pantalón. Y si te fascina la falda, usa la falda. Pero nada de eso te va a traer la justicia de Dios, porque todo está en tu corazón, y en el corazón está lo moral. El corazón tiene que ver con todo lo interno. El alma tiene que formar parte del alma, porque Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Si el alma es inmaterial, que define la individualidad y la humanidad de la persona, pues tenemos que llegar a decir dónde está el corazón. El corazón llega a formar parte del alma. No es que sea otra parte de nosotros, no. Está dentro del alma, porque recordemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está el intelecto, en el cuerpo está el polvo de la tierra, pero en el alma está todo el corazón. Por ello la Biblia dice que el corazón hace parte del alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones y voluntad. Nuestra conciencia hace parte del espíritu. Mira lo que dice Mateo 9:4. Mateo capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así que tú no has logrado dejar algo. Tu corazón tiene que ser entregado a Dios. Entonces, a través de la teología, a través de la doctrina, a través de lo como tú me quieras llamar, que lo único que yo hago es enseñarte doctrina, porque teólogo no soy, todavía falta pelo para el moño. Lo único que yo te hago con la doctrina es enseñarte que hay algo que tienes que hacer morir, y es tu corazón. Entonces, ayuna y ora para que Dios lo transforme tu corazón. Por ello la mente hace parte de nuestro corazón. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo número 23. Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permanecieran fieles al Señor.
Así que ese propósito indica una toma de decisión, lo cual indica que hay voluntad. Y si hay voluntad, y la Biblia dice que hace parte del corazón, ahí es donde tú tienes que decirle, Señor, ¿qué propósito hay en mi corazón? Porque tú dices, es que he oído el mensaje, pero es que eso es tan complicado, que tengo que ser santo, y que tengo que no hallarme sin nada para ir a la presencia del Señor y orar. Y es que yo pequé. Y todo esto ha venido de una cosa que han hecho tan mal la doctrina, que Dios lo único que quiere es que te acerques a Él. Porque si tú te acercas a Él y reconoces tu pecado y te empiezas a apartar, y apartarse es meterse en ayuno, es meterse en oración, es no hacer algo por tu propia voluntad. Por eso el apóstol dice, el mensaje es tan sencillo, es tan fácil, que tienes que cambiar tu corazón. Mira lo que dice Juan 16:22. Juan 16:22. Acá vamos a ver las emociones que hacen parte del corazón. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hay emociones. Mira lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir este versículo? Acerquémonos al lugar santísimo. Recordemos que hoy, en nuestro tiempo, no hay templo en Israel. Cuando no hubo templo, Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que el velo sería partido. En otras palabras, hoy tenemos acceso directo a Dios por medio de un corazón. ¿Un corazón qué? De mala conciencia. O sea que tiene que morir. Purifiquen los corazones de mala conciencia. Mala conciencia es cuando tú haces algo mal. Cuando tú sabes que en tu corazón hay un rencor por X cosa que cometió X o Y persona. Y lo hizo. Sí, esa persona te causó daño. Causó daño a otros. Pero tú no eres el justiciero. Tú no eres Superman, ni quién sabe, los Vengadores. Nada de eso. No eres nada para cobrar justicia a nombre de los oprimidos. No. No te puedes acercar a Dios a menos de que tu corazón sea limpio de mala conciencia. La aspersión de la sangre. Mira que Dios vuelve y te dice, solamente a través de la justicia de Dios, de reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para ello hay que reconocer su encarnación. No puede morir alguien que no se ha encarnado. Y alguien que no se ha encarnado no puede morir. No puede haber un sustituto si no hubo encarnación. No pudo haber un cordero si Cristo no hubiera venido. Entonces, es importante entender eso. Pero también se necesita de que ese sustituto destruya el poder del pecado a través de su inocencia, que vaya y lo venza y vuelva y se presente a Dios como el sacrificio vivo y grato a Dios. Y luego dice la Biblia, y lavaos los cuerpos con agua pura. Recuerda que el agua, lo leíamos en Juan, ¿era? No, volvámonos otro poquito aquí a Juan, creo que era. Juan, ¿sí?
Juan, capítulo 7, versículo 39. Dice, con la aspersión de agua viva se refiere al Espíritu, el cual se les daría a todos los que en él creyeran. Ya lo leímos, estoy retomándolo. Juan 7:39. Juan 7:39 Jesús dijo, y en el versículo 38 dijo, el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran. ¿Qué dice la escritura? Dios te circuncida tu corazón. Una vez circuncida tu corazón, empieza a tratar con tu moral. Tu moral, ¿qué es? Lo malo. Ay, que es que yo vendo un producto, pero a ese producto le agrego agua, a esa agua le agrego algo más, y resulta que eso es un negocio. Eso es un engaño. Deja de llenarte de cosas, es un engaño. Cuando uno adultera algo y hace que algo pierda su valor, de tal manera que le agregue agua, en el caso mío, y haga una serie de cosas para vender un pollo marinado, y bueno, no quiero entrar en ese tema ni hacer sentir mal a alguien, estoy engañando. O cuando mi báscula está mal y doy un valor y doy un precio, y a ese precio entonces lo cuadro con la báscula. Todo eso es malo. Cuando tú ves a alguien que no es cristiano, pecador, impío, no. Tú puedes ponerte en su lugar, porque ¿qué tal fueras tú? Eso es lo que la Biblia dice. La mala conciencia. Pero ¿dónde nace? En el corazón. Si crees en el Señor y empiezas en oración a ir cuando tienes el conocimiento, porque ¿qué vas a ir a orar si no tienes un conocimiento? ¿Qué vas a orar? Satanás no le tiene miedo a nada, sino le tiene miedo cuando tu vida está en las manos de Cristo. Eres un reflejo para los demás. Eso el diablo le tiene miedo. Por eso Hebreos muy claramente está diciendo las condiciones para entrar a la presencia de Dios. Pero ¿cómo entras? Pues cuando vas a Él. No esperes a que seas santo para acercarte a Dios, porque entonces nadie se acercaría. El apóstol muy claramente está diciendo, ¿más qué? ¿Qué decir? Ya estudiamos la expresión del griego. Está diciendo, la justicia es Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Cuando vas y le dices, Señor, en mi corazón y en mi alma tengo un gran dolor, porque vi como X persona trataba mal a otra persona. Y yo me cargué y estoy adolorido, Señor. Perdóname, Señor. Cuando tú sales y ves a esa persona y como que trata otra vez el corazón de decirle, pero es que ¿cómo lo va a perdonar? Tú tienes que decir, no, ya. Padre, oré, lo debo amar, lo debo respetar, lo debo honrar. Ah, que es que, no, tú no eres nada, eso te detiene a ti, no te deja crecer. El día que tú entiendas el gran compromiso que hay con ir y lavar nuestro corazón y purificarlo de mala conciencia por medio de Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos lave, podrás entender la dimensión de lo que es el Evangelio. Y es sencillo. Hay que buscar al pastor famoso. Hoy yo hablaba con otro pastor y me decía, yo proyecto un versículo y ese versículo no tiene sino 5 likes. Pero si ese versículo lo hiciera fulano de tal, tendría 5,500. Y yo decía, pues sí. Tú no necesitas decir, pero ¿quién es ese? ¿De dónde viene? No, recibe la palabra. Por ello, no solo con el corazón sentimos emociones, porque hace parte del alma, donde nuestra mente, voluntad y emociones también tenemos que tener conciencia. Por eso la Biblia dice, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Esto no lo entendieron los judíos. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que hoy te he mandado, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma.
como Dios quiere. Por eso Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, versículo 30:10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que aquellos que dicen, es que la teología no asusta a Satanás, están en un gran error. Porque sin la teología no puedo conocer a Dios. Porque mi mente y mi corazón, solo cuando se llenan de doctrina, mas no de letra, porque la letra mata, adquiero el conocimiento, y ese conocimiento debe ir acompañado de oración, ayuno e ir a la iglesia. Tú eres una persona que te gusta decir muchas groserías. Eso es lo que hay en tu corazón. Tu moral está mala. No puedes decir que eres cristiano. No puedes decir que eres un aleluya. Ay, hermano, es que yo voy y oro. Sí, pero me salen. Pues, hermano, hay algo mal en su corazón. No has muerto. No te has refrenado. Yo me recuerdo un tiempo que maldecía mucho. Y un día llegó la palabra y dijo, no, pero ¿cómo va a salir de tu boca maldición? Yo dije, ay, Padre, perdóname. Iba a salir, yo decía, no, Señor, ya no salen más palabras. Tengo que bendecir, tengo que bendecir. Un día Dios permitió que saliera algo feo de mí y lo dije con una gana, con una ira. Cuando reflexioné al lado dije, oh, Señor, perdóname. Si yo le doy libertad a mi inmoralidad, pues ella florece y es un orgullo y se siente con más ahínco. Pero cuando viene Dios y te dice, ojo, ¿qué estás haciendo? Duele más que esa palabra que sale. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Ahora sí entiendes Romanos 10:8. Leámoslo. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué se dice cerca? ¿Por qué? Porque se refiere a la palabra de Dios que hemos alcanzado a través de la obra que hizo Cristo encarnado y resucitado en la cruz del Calvario. Esa es la obra principal de nuestro Señor. Mira lo que dice Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Así que el apóstol dice en Romanos 18, más ¿qué decir? Cerca de ti está esta palabra. ¿Cuál palabra? Jesucristo murió en tu lugar y que si tú lo reconoces, tienes acceso para ir directamente a Dios Padre, porque a través de Él recibes la justicia de Dios. Una vez recibe la justicia de Dios, entra a morar en ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te comienza a redarguir a medida que empiezas a leer la Biblia, que empiezas a conocer la doctrina. Y esta te hace mirar como el espejo muestra las cicatrices. Por eso dice Jeremías 1:9. ¿Qué dice Jeremías 1:9? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a comprender
lo que Dios tiene para ti. Y esas palabras es la que tú debes expresar. No a toda hora, ahí como mejor dicho, el que no rompió un plato. No, no, no. Sino empezar a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese cerca de ti se refiere a la utilidad. Según lo cual decimos que está cerca de nosotros porque se nos facilita y nos es útil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que limpia tu corazón. Por eso Jesús dijo, ustedes ya no necesitan de más cosas. Ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. ¿Tú quieres conocer a aquel que se encarnó? Lee los evangelios. Ahí vas a empezar a entender qué es lo que Él pide. Muchos fariseos se acercaban y lo querían tentar y hacían una serie de preguntas. Y Él les decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de fe está por encima de la razón. Por eso hay que creer. Muchas cosas se pueden enseñar y nuestra inteligencia trata de ignorar. ¿Cómo así que debo perdonar al que me ofende? Si es que ese fue el que me ofendió. Sí, pero es que tú no sabes cómo la otra persona procedió. Por lo tanto, el ofendido eres tú, no él. Sí, de pronto hizo una actitud mala, necia, grosera. Claro, pero no fue la intención de él. Tú lo asumiste así. Y como lo asumiste así, te estás amargando. Y te estás haciendo una serie de cosas en tu cabeza y en tu corazón, como florece todo lo malo, entonces me la va a pagar. Es que cuando lo vea, pero eres tú. Y llega la otra persona inocente, no ha hecho nada, sí, quizás hizo una actitud fea, pero ya, pusta. Pero usted le buscó la comba al palo y es que mejor dicho, eso es lo que Dios quiere que tú cambies. Tu manera, ponerte en el lugar de otro. Hoy Dios quiere que entendamos su palabra. Por eso el apóstol dice, esta es la palabra que predicamos. ¿Cuál es la palabra que predicamos? No te pierdas este jueves, porque el Señor hablaba a los judíos, hablaba a los gentiles que habían oído el mensaje de salvación, pero que se les había dicho que también guardando la ley y las tradiciones y toda esa serie de cosas, apoyaban su fe en Cristo. Y el apóstol les dice, no y no y no. No es por vista, no es por obras, es por creer en el Señor. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta palabra toque tu vida, que tú la puedes compartir, que tú puedes predicar de ella, tú puedes predicar de ella. Yo no soy dueño de nada, no. Que tú puedes tomar fragmentos, puedes tomar fragmentos y llevarlos a otros. Y que mencionarme, no, ni siquiera me menciones, hazlo. Y así Dios será glorificado. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.